Departamento de Policía. Oye, ¿eres el señor Sí, White? señor. Lo siento muchísimo. Este es el momento en que los agentes llegan a la casa de Andrew White después de que denunciara la desaparición de su hija de 12 años, Lori Page. ¿Recuerdas qué llevaba puesto la última Me vez? fui a trabajar ayer. No lo sé. Salí de trabajar. Apenas unas horas antes, Lori había desaparecido repentinamente y llamaron a la policía para investigar lo que inicialmente se creyó que era un posible caso de fuga. No, ¿qué ha pasado? Ha habido un ambiente muy raro por aquí. Oh, Dios mío, es un depredador en nuestro barrio. Lori es muy buena inventando mentiras. Nunca he visto nada igual. Me dio un poco de mal rollo. Pensé, esta niña de verdad, quiere hablar con adultos. Sin embargo, los agentes no tardaron en darse cuenta de que no había indicios claros de a dónde había ido, ni avistamientos confirmados, ni nada que explicara realmente cómo se fue. Y durante los siguientes 2 años, esa historia iría desmoronándose poco a poco, a pesar de que la persona a la que buscaban había estado delante de sus narices todo el tiempo. ¿Sabe dónde está Lori ahora? No, no lo sé. Ok, ¿fue un error? ¿Fue un accidente? No sé de qué me hablas. Tú sigue así, tío. Puedes Esta es tu hacer vida, una mierda. no la mía. Es principios de junio en Tallahassee. En un tranquilo complejo de apartamentos en Continental Court, las familias siguen con sus rutinas, ajenas a que algo profundamente perturbador ya ha ocurrido dentro de uno de los pisos. Allí vive Lori Page, de 12 años, con su padre, Andrew White. Para los vecinos, no hay nada fuera de lo común. No hay signos de forcejeo, ni llamadas de auxilio, ni motivos inmediatos para sospechar que algo va mal. Pero pocos días después, a principios de junio de 2023, todo cambia. Se realiza una llamada a emergencias donde Andrew White denuncia la desaparición de su hija. Emergencias. ¿Cuál es su emergencia? Sí. Hola. Mi hija ha desaparecido. No la encuentro por ninguna parte. Estoy aquí para ayudarle. ¿Cómo se llama? Andrew. Andrew White. ¿Cómo se llama su hija? Lori White. ¿Cuántos años tiene Lori? Tiene 12. Acaba de cumplir 12. En cuestión de minutos, un agente es enviado al domicilio. Al principio, parece una situación con la que han lidiado innumerables veces, una menor que puede haberse ido durante la noche. Pero a medida que el agente se acerca al piso, lo que empieza como una llamada rutinaria va a dar un giro muy distinto. Departamento de Policía. Hola, ¿es usted el señor White? Sí, señor. Lo siento muchísimo. Vale, entonces. ¿Recuerdas qué llevaba puesto? Me fui a trabajar ayer. Trabajo de noche. ¿Así que trabajas de noche? Vale. ¿Con quién estaba cuando se escapó? No lo sé. Salí del trabajo y ella no estaba aquí. O sea, fuiste a trabajar anoche y ella estaba aquí. Sí, Y luego, cuando volviste a casa, se había ido. sí. ¿Vale? ¿Padece alguna discapacidad o algo así? No lo sé. Ahora mismo solo estoy criando a una niña. Llegados a este punto. Te entiendo. ¿Sabes de algún sitio al que podría haber ido? Sé que no conoces a sus amigos. Primera vez que la encontramos, se había ido a un piso abandonado. ¿Te parece bien? Solo por protocolo, si echo un vistazo en la casa, para asegurarme de que no está escondida en ningún sitio. Lo sé. Es muy raro. Ese mismo día, los agentes empezaron a ir puerta por puerta intentando averiguar si algún vecino había visto o escuchado algo inusual. Lori ya había sido dada por desaparecida anteriormente, para luego regresar en menos de 24 horas, causando una alarma similar. Por eso, el caso parece inicialmente rutinario. Otra posible fuga que se resolvería rápido. Lo que los agentes aún no saben es que ya están en el centro de algo mucho más siniestro. Departamento de Policía. Hola, señor. La hija de uno de tus vecinos se ha escapado y veo que tienes una cámara. ¿Abarca un buen trozo del barrio? Puedo ver de ahí hasta ahí. ¿Hay forma de que puedas mirar las grabaciones y ver si una chica de 12 años se fue? Sería entre las 11:00 de la noche y las 10:00 de la mañana.
¿Qué estoy buscando? ¿A una niña pequeña de 1.5 metros? Sí, ya la he visto antes. ¿Sabes si la has visto en el último día más o menos? ¿Esta mañana andando por aquí? No, hoy no he salido ni he visto a nadie. Bueno, eso son las 8:00 de ayer, así que no la pillé saliendo. Realmente no tengo un gran ángulo, pero a ver, pues realmente tienes buen ángulo. A medida que las horas se convierten en días, los agentes siguen yendo puerta por puerta, hablando con cualquier vecino que pudiera haber visto o escuchado algo, pero no sacan nada en claro. Ningún avistamiento, ninguna pista, ni rastro de Lori. Con cada día que pasa, la preocupación empieza a aumentar. Lo que al principio parecía un caso rutinario empieza a dar una sensación diferente. Los investigadores deciden ampliar su búsqueda y comienzan a contactar con gente de toda la zona, con la esperanza de que alguien, en algún lugar, sepa algo. Y, finalmente, se topan con una persona que cambiará el rumbo de toda la investigación, obligando a los agentes a empezar a enfocar este caso desde un ángulo completamente distinto. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Has visto alguna vez a esta chica por aquí? No. Perdona. No pasa nada. Estamos buscando a una chica desaparecida. ¿La has visto por aquí? No. ¿Qué ha pasado? Es que estoy trabajando. Ay, no puedo. ¿Qué ha pasado? Ha habido un ambiente muy raro por aquí últimamente. Le pasó algo a mi coche. Le pasó algo a mi móvil. Está la cosa muy rara por aquí. Te lo juro por Dios. ¿Es alguien que vive por aquí? Es solo una chica de la zona que ha desaparecido. ¿La has visto alguna vez por aquí? No. Oh, Dios mío. Es un depredador de menores. Dicen que es el barrio. ¿Lo habéis visto? ¿Lo sabéis? ¿Qué sabes sobre ellos? Oh, lo busqué en internet porque me mudé aquí. Tengo hijos. Sí, tengo hijos. Madre mía. Yo haría lo mismo. Es una locura. Me vuelve loco. Madre mía. ¿Cuántos hay viviendo aquí cerca? Madre mía. Hay uno justo al otro lado. Sí, estoy trabajando, De chicos. acuerdo. Lo Solo siento. queríamos saber No, si la habías. no la he visto. Gracias a ti. Gracias. Que tengas un buen día. Al recibir la información de que había delincuentes sexuales registrados viviendo en la zona, la atención de los agentes empieza a cambiar de rumbo. Si Lori se había cruzado con alguien, estos individuos debían ser de los primeros en ser investigados. Llegados a este punto, los investigadores no esperan encontrar necesariamente nada. Sin embargo, con las pistas empezando a escasear y tras haber pasado casi 2 días desde la última vez que se vio a Lori, no pueden permitirse pasar por alto ninguna posibilidad. Así que, siguiendo esa información, se empiezan a localizar a los delincuentes registrados de las inmediaciones y amplían su búsqueda más allá de los vecinos, y con ello, la policía empieza a peinar las propiedades Hola, de los alrededores. ¿es usted el señor Glasgow? Sí, soy yo. Soy el detective Bali, y este es el detective Taylor del Departamento de Policía de Tallahassee. Verá, estamos investigando un caso de desaparición. Vale. No sé si podría echarnos una mano. Estamos peinando la zona para intentar encontrarla. Tengo unas cuantas preguntas, si no le importa. Claro. ¿Vale? ¿Tiene un minuto? Sí, lo tengo. Estupendo. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en esta casa? Creo que desde agosto de 2022. Agosto. Y estoy en libertad condicional, para que lo sepan. No sé si estaban al tanto de eso, pero Vale. Gracias por decírnoslo. sí. ¿Prefiere que entremos? Como usted vea. Vale, si a ustedes les parece bien. Sí. O sea, no sé si... Hemos estado hablando con algunos vecinos. A ver si se me acostumbra la vista. Entonces, una persona desaparecida en el barrio. Sí, le enseñaré su cartel. Estaba por esta zona. No exactamente en este barrio, pero por esta zona. Así que estamos llamando a varias puertas. Hemos hablado con varios vecinos. Ha dicho que no vive nadie más con usted en la casa. ¿Tiene algún hijastro? ¿Sale con alguien que pueda traer niños aquí? No, yo sí tengo hijos. ¿Sobrinas? ¿Sobrinos? No, nadie. Nadie viene a mi casa. ¿Vale? ¿Tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Qué edad tienen sus hijos? 7 y 12. ¿Y 12? Sí. ¿Niña? ¿Niño? Niño de 7 años, niña de 12. ¿Tiene algún tipo de cobertizo o algo en la parte de atrás? Hay un... Bueno, sí. La verdad es que sí. ¿Quieren ir a mirar atrás? Sí. Cuando mi compañero baje, si no le importa, como le he dicho, no tiene por qué dejarnos hacerlo. ¿De acuerdo?
Solo quiero que le quede claro. No yo. Sí, ya saben, no quiero poner ninguna pega. Por aquí se va a la parte de atrás. Él va a coger su linterna. Sí, muchísimas gracias por dejarnos mirar. Sí. Va a por la linterna. Gracias. (5:31) despejado. Es de su propiedad. Sí, es mía. Es un sitio bonito. Puedo cerrar esto. Ah, es como una salita de estar. En realidad, hay como un armario, un cuarto de los trastos. Sí, sí. Y luego esta puerta simplemente da otra vez a la casa. Vale. Claro. O sea, ¿hasta qué punto se podría? En plan, ¿se puede salvar o no? Conforme los agentes revisan cada lugar, no encuentran nada. Las personas con las que hablan, incluidos los individuos que más les preocupaban, resultan estar limpios. Para ellos, es un alivio, pero para los investigadores, significa algo totalmente distinto. Han vuelto a la casilla de salida sin ninguna pista. Ahora, habiendo pasado ya 2 días desde la última vez que se vio a Lori, la urgencia empieza a aumentar. Los agentes se reagrupan, sabiendo que necesitan reevaluarlo todo y averiguar a dónde podría haber ido la chica. Existen al menos 2 incidentes previos. En uno de ellos la habían encontrado en un bloque de pisos abandonados. En el otro, se había quedado con una amiga de la familia. Cada incidente empieza a dibujar un perfil, uno que podría explicar su comportamiento, y posiblemente dónde podría estar ahora. Pero antes de que los investigadores puedan seguir ese camino, necesitan entender a las personas que rodean a Lori. En aquel momento, Lori vivía con su padre, Andrew White, aunque también mantenía contacto con su madre. Ambos padres ya no estaban juntos y vivían en lugares completamente distintos. Anteriormente, ya se había denunciado la desaparición de la niña estando bajo el cuidado de ambos. Incidentes que, al final, siempre acababan con ella apareciendo sana y salva. Por eso, los investigadores aún creen que hay muchas posibilidades de que se trate de otra simple fuga, de que Lori pueda estar con alguien en algún sitio y acabe apareciendo de nuevo. Pero de lo que aún no se dan cuenta, es de que esto está a punto de convertirse en uno de los encubrimientos de homicidio más elaborados y retorcidos a los que se hayan enfrentado jamás. Y con eso en mente, los agentes retoman una pista que ya conocen. Hola, ¿cómo está? Bastante bien. ¿Y usted? Tirando. Bien. He tenido un día muy agradable. Bueno, soy la detective Drake. Llevo el caso de Lori. Estoy intentando volver a comprobar varias ubicaciones. Ya sabe, lleva un par de semanas desaparecida. Y bueno, una de las ubicaciones era su casa, porque sé que se ha quedado aquí antes. Así que, ¿está ella aquí? No, no está. ¿Ha pasado por aquí en algún momento? Sí, o sea, ha estado aquí, pero eso fue antes, ¿no? No en las últimas 2 noches y pico. Entendido. Y tal como les dije al par de agentes de antes, a los 3 últimos agentes que vinieron detrás de ella. Lo sé. Creo que ella sabe que si aparece por aquí, yo soy de las que creen en asumir las consecuencias. Ya les he dicho a los 3 últimos agentes que si aparece por aquí, os la voy a entregar a vosotros, ¿vale? Y luego podéis devolvérsela a su padre, porque sé que hay que seguir algún tipo de protocolo al haber un caso abierto. Y me dio la impresión de que ya la habíais encontrado, porque cuando vino para acá, cuando la trajisteis aquí, le habían recetado 2 medicamentos. ¿Vale? ¿Qué tipo de medicamentos? Para la ansiedad. Y no recuerdo para qué era el otro. Pero ninguna enfermedad que pusiera en peligro su vida. No era rollo insulina ni nada de eso. Eran medicinas más bien.
Y mira, Lori es muy buena inventando mentiras. Nunca he visto nada igual. Le cuento esta historia todo el tiempo a mi familia. Cuando tenía 2 años, una edad en la que se supone que los niños tienen la capacidad de atención de un mosquito. Intentaba manipularte, porque Lori tiene la capacidad de guardar rencor. Supongo que es la mejor forma de decirlo. Tiene tendencia a aferrarse a ese tipo de cosas, pero a la vez sigue teniendo la mente de una niña, ¿sabes? Bueno, pues fue a Bay Hill. Se pasó todo el día jugando, ya sabes, pasándoselo bien. Y luego al final del día, cuando tocaba que la recogieran, se acordó, ostras, voy a tener que estar en la habitación sola. Y le soltó esta bola a mi padre, lo que provocó que lo detuvieran. Y como es capaz de aferrarse a una misma historia durante un tiempo, eso le reportaba cada vez más y más atención. De alguna manera, eso le enseñó que esto es lo único que tengo que hacer para conseguir la atención que necesito. Aunque los agentes siguen sin tener éxito a la hora de localizar a Lori, sí que empiezan a tener una idea más clara de su comportamiento. Al hablar con la madre de la amiga, los investigadores descubren algunos detalles importantes. Lori había estado tomando medicación para la ansiedad y, según quienes la conocían, tenía tendencia a contar historias que no siempre eran ciertas. También la describían como alguien que a menudo buscaba llamar la atención. Todo esto en conjunto empieza a dibujar un perfil para los investigadores. Llegados a este punto, se refuerza su teoría de que Lori podría haberse ido por su cuenta, posiblemente para demostrar algo o para buscar una reacción. Pero a medida que sigue pasando el tiempo, esa explicación empieza a parecer cada vez menos probable. Ya han pasado 2 meses. Lo que una vez pareció un posible intento de llamar la atención ya no se trata como tal. Con el paso de las semanas, los agentes siguen sin pistas, sin avistamientos, sin pruebas y sin tener ninguna idea clara de qué le ha pasado a Lori. Con la investigación empezando a estancarse, deciden ampliar su enfoque. Los investigadores empiezan a hablar con cualquiera que conociera a Lori, con la esperanza de que alguien tenga la pieza que falta en el rompecabezas. Esto les lleva a su colegio, donde empiezan a interrogar a los profesores y al personal, buscando cualquier detalle que pueda orientarlos en la dirección correcta. Pero incluso entonces, muchos siguen creyendo que Lori podría estar con alguien en algún sitio y que aún podría aparecer. Vale, soy el investigador principal del caso de Lori Page, así que estuve mirando su nombre de usuario en Reddit. Busqué a Lori Page y vi una publicación que hiciste en un subreddit. Ah, sí, lo de Carly Russell. Pensé, todo el mundo está hablando de Carly Russell, pero nadie está buscando a Lori Page. Aquí está. Aquí tenéis un artículo de noticias. Vi tu post y en uno de tus comentarios mencionaste que habías oído el rumor de que un hombre de 20 años la estaba embaucando. Sí. Nunca había oído ese rumor. Nadie me lo había comentado. Así que, ¿dónde lo oíste? ¿De qué va esto? ¿Qué está pasando? No me acuerdo. No. Creo que pudo haber sido la señorita Summers, que si has estado leyendo en internet, probablemente hayas visto a Margaret Summers. He hablado con ella varias veces. Ella no nos dijo eso. No. ¿Y os dijo quién era el chico de 20 años o dónde la estaba embaucando? ¿De dónde salió esa información? Es básicamente lo que nos da curiosidad. De esto hace ya un tiempo, así que tengo que hacer memoria. Pensé que lo había dicho ella o que dijo que la madre de Lori o alguien estaba preocupada de que un hombre mayor la estuviera embaucando. Creo que, si me lo hubiera dicho un alumno, me acordaría. De verdad me pareció que me lo dijo la señorita Summers. Cuando los agentes la confrontan, parece no saber muy bien qué decir, incapaz de dar respuestas claras o de orientar a los investigadores en una dirección concreta. Con tan poco de lo que tirar, los detectives deciden ampliar su enfoque todavía más, optando por hablar con cualquiera que pudiera tener información sobre el rumor. Vale, qué vergüenza. ¿Te acuerdas de que hace unos meses pasó aquello del secuestro falso de Carly Russell? Pues publiqué en Reddit. Pensé, a ver, eso es súper falso. ¿Por qué seguimos hablando de ella? ¿Qué hay de este caso? Aquí hay una chica desaparecida de verdad. Y publiqué lo de Lori. Sí, sobre Lori. Y luego, en uno de los comentarios, le dije a alguien que había oído rumores de que estaba con un tío de unos 20 años que posiblemente le estaba embaucando. Yo nunca. Así que, por favor, puede que dime fuera dónde uno lo de oí, los críos. porque no me acuerdo. Es que no me acuerdo Pensaba quién. que te lo había oído. Donaldson, sí me acuerdo de que había unos niños. ¿Es usted el detective Drake? Sí, señora. Encantado de conocerla en persona. Igualmente.
Creo que algunos de los chavales decían, incluso antes de que desapareciera, que estaba haciendo cosas que no debía, pero podríais preguntarle a Steven Woods. Es uno de nuestros especialistas en conducta. Él es el que me lo dijo. Me acuerdo de que me dijo que había oído que Lori iba por ahí en mallas cortas y una camiseta de tirantes, y que sabía muy bien lo que hacía. ¿Qué? Sí, puede que lo haya oído ahí. O sea, yo interactuaba con esta niña todos los días. No, eso sería muy raro. No, para nada. No, pero él fue bastante insistente. Había un lado de Lori que no conocíamos. El primer par de días me dio un poco de mal rollo. Pensé, esta cría de verdad quiere hablar con adultos. En plan, sobre todo quería hablar conmigo. Esa es su conexión. En realidad no quería hablar con los niños. Sí, era un poco amiga de los chavales, pero la mayor parte del tiempo lo que de verdad quería era hablar con adultos. Aunque al principio parece que la información aportada por las profesoras es poco fiable, más basada en especulaciones que en hechos, la realidad es que nada de esto acerca a los investigadores a Lori. El caso parece estar en un punto muerto, pero tan solo unos días después, todo cambia. Un nuevo testigo da un paso al frente afirmando haber visto a Lori semanas antes y describe cómo se bajó de un coche para meterse en otro. Por primera vez en días, los investigadores tienen algo tangible con lo que trabajar, y este nuevo detalle empieza a cambiar por completo el rumbo de la investigación. Bueno, Jason, básicamente lo que me ha llegado es un aviso de servicio. Me han dicho que te presentaste aquí, que viste el cartel de la menor desaparecida y que podrías tener algo de información. Vale, ¿qué puedes contarme? Pues estaba en el parque de skate, justo por aquí. Sí, por ahí abajo. Y veo aparecer dos coches. El primer coche era una berlina blanca y tenía como una pintura tirando a marrón, pero era por el paso del tiempo, como si estuviera descolorida, perdiendo color. Era un sedán blanco modelo 2013, así que me los conozco de memoria. Y entonces aparca ahí mirando hacia la pista de skate. La verdad es que no vi a nadie porque tenía los cristales tintados. Y entonces aparece otro vehículo tintado. Era un Honda SUV rojo modelo 2016 con las luces rectas hacia arriba. Ajá, ya sabes, como los que suelen circular por aquí, los grises. Pero este era rojo, aparca. La veo salir del coche blanco por el asiento de atrás, ir a la parte trasera, coger sus cosas y luego meterse en el SUV, y entonces el SUV se marcha sin más. En cuanto a sus cosas, ¿te refieres a una bolsa o algo? ¿O más bien a una bolsa de deporte? ¿Como una bolsa de deporte? Sí. Vale, y cuando dices que fue y cogió sus cosas, ¿de dónde las sacó? ¿De la parte trasera del vehículo blanco? O sea, ¿del asiento de atrás o del maletero? Del maletero. Así que sale del asiento de atrás. ¿Recuerdas en qué lado estaba? ¿Lado del conductor o del copiloto? Lado del copiloto. Así que sale por el lado del copiloto, da la vuelta y supongo que le habían abierto el maletero desde dentro, así que puede abrirlo. Lo abre, coge su bolsa de deporte, se acerca y se mete en el Honda rojo. Sí. ¿Y luego dónde se mete? ¿En el asiento delantero o en el trasero? De copiloto. Asiento delantero. Copiloto. Sí. Vale, se mete ahí con sus cosas y entonces el cacharro rojo, o sea, el SUV rojo se marcha. ¿Tienes alguna otra forma de contacto, como dirección de correo electrónico o algo? Sí, vale. Sexy Furry. sexyfurry.com. Sexy Furry. ¿Cómo se deletrea eso de Sexy Furry? Es el correo que tengo desde el instituto, así que la verdad es que no lo he cambiado. Tranquilo, tío, créeme, yo también tengo correos electrónicos que he guardado toda la vida. Solo quiero asegurarme de escribirlo. Aún así, con esta nueva información, los agentes siguen la pista y revisan la pista de skate local y las zonas de los alrededores en busca de cualquier rastro de vehículos o actividad que coincida con la declaración del testigo. Pero, por desgracia, no encuentran nada. Al final, la pista resulta ser falsa, y una vez más, los investigadores se quedan sin avances reales. Con el caso todavía estancado, los agentes vuelven a la persona más cercana a Lori, su padre. Retoman el contacto con él con la esperanza de recopilar más información, aclarar detalles y entender cuáles deberían ser sus próximos pasos. Pero esta vez, la conversación no sale como esperan, porque Andrew los tiene exactamente donde él quiere. ¿Has hablado con tu hermano en la última semana más o menos? Pues sí. Fui a su casa el otro día y le di unos carteles para que los pusieran en los camiones y tal. Y les dije a sus chicos que estuvieran atentos. Y bueno, al final me dieron el visto bueno, así que eso es lo que los agentes especiales y yo vamos a ir haciendo, colgando carteles por ahí, por todas partes en Tallahassee, gasolineras, urbanizaciones, lo que sea, colegios.
por todos lados. ¿Cuántos más sitios te... Miranda nos dijo que le fue quitando a Lori la medicación antes incluso de traerla para acá. ¿Qué tipo de medicación era? Algo relacionado con... Bueno, se usa para dos cosas. Bueno, se usa para dos cosas, la tensión y la ansiedad. ¿Cómo era? Gluten. No te prometo estar pronunciándolo bien, pero ya hemos pedido el historial, el proceso legal para conseguir los historiales médicos. Y confía en mí, somos un equipo. Tenemos que trabajar juntos. Obviamente, a veces se tenía que quedar sola en casa porque yo tenía que ir a currar. Pero la única vez que la vi de bajón fue cuando habló con su madre. Vale. Ella solía ser muy callada, pero cuando hablaba con su madre llamó al colegio una vez y yo no lo sabía. Y cuando llegó a casa me dijo algo como, me siento yo misma. Música, yo pensé, ¿de dónde ha salido eso? Y le pregunté qué había pasado. Y me dijo que había hablado con su madre. Y yo solo intentaba calmarla un poco. Esa es la vez que Miranda llamó al colegio y habló con ella en clase. Sé que ella dijo que había llamado. Vale. A medida que continúa el interrogatorio, los detectives empiezan a cambiar de enfoque. Hasta este punto, Andrew había sido tratado como un padre preocupado, alguien que ayudaba en la búsqueda. Pero ahora, los investigadores empiezan a considerar una posibilidad diferente, una que no habían explorado seriamente antes. En lugar de preguntar qué le había pasado a Lori, empiezan a preguntarle a Andrew si tuvo algo que ver con su desaparición. Muy bien, tengo que hacerte estas preguntas. Se las hago a todo el mundo. ¿Sabes dónde está Lori ahora? No lo sé. Y si lo supiera, chico, te lo diría. De acuerdo, ya nos hemos quitado eso de encima, así que quiero preguntarte algunas cosas más, ¿vale? De nuevo, investigamos a todo el mundo. Lo investigamos todo, ¿entendido? Este trabajo te vuelve cínico y tenemos que repasar cada pequeño detalle por dos razones. La primera es asegurarnos, porque lo que va a pasar es que si algún día nos preguntan, ¿por qué no hicisteis esa pregunta? Nosotros no podemos decir, es que nunca se la hicimos y nunca lo sabremos. Así que la razón por la que pregunto es, ¿pasaba algo en casa que te hiciera pensar que no podías ir a trabajar por el motivo que fuera? No. Vale. El día previo a que Lori desapareciera, fuiste a trabajar esa noche, llegaste a casa y ella había desaparecido ese día, ¿verdad? ¿Todo el día anterior? ¿Saliste de la ciudad en algún momento? No lo sé. ¿Hubo algún motivo por el que fueras a Jacksonville? ¿A Jacksonville? No que yo recuerde. Vale, porque parece que fuiste justo antes de ir a trabajar. O sea, fuiste a Jacksonville durante ese día, luego volviste y te fuiste a trabajar. ¿Sabes si llegaste a casa más tarde de lo habitual o más temprano? Depende de la hora, porque a veces, si hago horas extras, salgo un poco más tarde. En vez de a las 4, salgo sobre las 11 o las 12. Tenemos entendido que ella jugaba en el móvil de su madre. Y que luego Lori jugaba en tu móvil para que pudieran jugar juntas a Roblox. No. ¿En qué móvil habría jugado entonces? Porque en ese periodo de tiempo ella no tenía móvil. Ella no jugaba a Roblox en el móvil. Y si lo hacía, no era en su móvil. Tendría que haber sido, ni siquiera creo que fuera su cuenta. Tendría que haber sido la de la hermana de mi novia, pero ella nunca jugó a Roblox en mi móvil. Vale. ¿Sabemos que se abrió ciertas cuentas en internet? Creo que se abrió un Twitter, un Instagram y cosas de esas, pero en algunos momentos tú le habías quitado el móvil y no sabíamos si antes de tenerlo se habría abierto otra cuenta. O a lo mejor podemos sacar esa información de tu móvil viejo. Porque este nuevo lo tienes desde después de que Lori desapareciera, ¿no? Sí. Y por eso, el nuevo no nos sirve tanto como podría servirnos el viejo. Porque solo porque no tengas su cuenta de Instagram activa en tu móvil, no significa que no vaya a estar en el historial. Pero ella no usaba mi móvil para Instagram. ¿Me entiendes? Es lo que te estoy diciendo. No usaba mi móvil. Tuviera o no tuviera móvil, no usaba el mío. Bueno, ese es un poco el problema con el que nos estamos topando. Sabemos que tenía otras cuentas, pero no puedo encontrarlas en su teléfono. Así que sé que de alguna forma accedía al ordenador, pero... Ella no se metía en mi móvil para jugar. O sea, tenía un ordenador. Literalmente tenía un ordenador. Si tenía un ordenador y una tele, iba sobrada. No es como si, y ese móvil me lo compré también cuando le compré el suyo. Ese móvil también era nuevo. O sea, ¿los comprasteis al mismo tiempo? Sí, así que no es que estuviera usando mi móvil. Ella tenía móvil, pero se lo quité.
Y aún así seguía teniendo su ordenador. Nunca le quité el ordenador. Es el ordenador del colegio. Ya. ¿Y qué hay de tu otro ordenador? Mencionaste que tenías tu propio ordenador y la pillaste haciendo algunas cosas en él. Eso fue... Sí, pero simplemente lo hablé con ella y... Sí, lo hablamos, y entonces dejó de usar mi ordenador. Vale. ¿Ese ordenador está sincronizado con tu móvil? No. ¿Hay alguna cuenta compartida entre ese ordenador y tu móvil? No. Vale. A medida que el interrogatorio llega a su fin, las sospechas sobre Andrew empiezan a crecer. Hay demasiadas preguntas y muy pocas respuestas que realmente tengan sentido. Para él, puede que diera la sensación de que se marchaba sin sufrir ninguna consecuencia, y por ahora, así era. Pero para los investigadores, algo había cambiado. Por primera vez, empiezan a considerar seriamente que Andrew podría saber más de lo que dice o, posiblemente, estar más implicado de lo que nadie pensó en un principio. Aún así, los detectives no pueden centrarse en una sola posibilidad. Siguen trabajando desde todos los ángulos, siguiendo pistas y comprobando ubicaciones, mientras mantienen a Andrew discretamente en su radar como posible sospechoso. Había pasado ya más de un año completo desde la desaparición de Lori. Los investigadores siguen decididos a encontrarla, aferrándose aún a la posibilidad de que pueda estar en algún sitio con alguien. Pero la realidad es difícil de ignorar. En los casos más graves, más del 70% de los menores son asesinados a las pocas horas de haber sido secuestrados. Es una estadística que pesa mucho sobre todos los implicados. Y sin embargo, a pesar de tener todo en contra, los agentes siguen adelante, negándose a abandonar la búsqueda. Esa determinación les lleva al siguiente paso: contactar con la mejor amiga de Lori. Hola. Hola. Señora Addison, soy la detective Childers de la policía de Tallahassee. ¿Recuerda haber hablado conmigo antes? Verá, quería saber si ahora es un buen momento para hablar con Amaya. Espere un segundo. Hola. Sí, dígame. Sí, señora. Está aquí. Hola, Amaya. Me llamo detective Childers. Soy del departamento de policía de Tallahassee. Me han asignado el caso de la desaparición de Lori. Acabo de hacerme cargo y tenía unas cuantas preguntas para ti. Verás, tu hermana le comentó a uno de nuestros detectives que solías jugar al Roblox Online con Lori y que ella usaba el nombre de Princess Square 89. ¿Estás segura de que esa era su cuenta? Creo que sí. Esa es la última persona con la que jugué hace unos meses. Vale. ¿Crees que cabe alguna posibilidad de que fuera otra persona? No. Es la última persona con la que he jugado desde que desapareció. Vale. Esa es la última cuenta que usó conmigo. Vale. ¿Recuerdas cuándo fue la última vez que jugasteis juntas? La última vez que estuve en Tallahassee. ¿Cuándo fue eso? Perdona. ¿Puedes repetirlo? Pregunto que ¿cuándo fue la última vez que estuviste en Tallahassee? No estoy segura, pero fue hace un par de meses. Y la última vez que estuve allí, usó mi móvil y se creó una cuenta. No me sé la contraseña, pero esa fue la última vez. Vale. ¿Recuerdas si por casualidad eso fue en la época de verano? Sí. Fue como en la época de Acción de Gracias, porque cuando ella estuvo aquí en mi casa, también estuvimos jugando al Roblox. Eso fue en Acción de Gracias. Sí, más o menos por Acción de Gracias. ¿El Acción de Gracias pasado? ¿El de 2023? No. No. Ah, vale. Entonces probablemente sería hace un año y medio, más o menos. Sí, señora. Vale, lo pillo. Entendido. Vale. ¿Y con qué frecuencia jugaba Lori al Roblox? Intentábamos jugar siempre que podíamos. En plan, si nos aburríamos, nos poníamos a jugar al Roblox o a dar vueltas por la casa y ya sabes, simplemente reírnos y hablar. Entendido. ¿Alguna vez jugasteis al Roblox cuando no estabais juntas? En plan, cada una desde su casa. Mientras los investigadores siguen explorando todos los ángulos posibles,
empiezan a indagar en la actividad en Internet de Lori. Ante la creciente preocupación por las plataformas digitales y los casos en los que depredadores contactan con menores a través de videojuegos, los agentes se plantean si podría haber ocurrido algo parecido aquí. Examinan cuentas, mensajes y cualquier posible conexión, incluyendo plataformas como Roblox, para ver si Lori pudo haber estado hablando con alguien. Pero tras seguir esa pista, no sacan nada en claro. No hay ninguna prueba que vincule su desaparición con ninguna interacción online. Y, una vez más, los investigadores se quedan sin respuestas. Con el paso de los meses, el caso empieza a enfriarse. Los investigadores se quedan sin pistas sólidas, sin un rumbo claro y sin respuestas. Pero, al final, se ven obligados a volver a alguien que siempre habían tenido en cuenta, pero en quien no se habían centrado del todo. La persona que tuvo el último contacto con Lori, su padre. Así que los agentes vuelven a poner el foco en Andrew Wai, analizando con lupa sus acciones, sus movimientos y todo lo que les había contado desde el primer momento. Y lo que empiezan a descubrir no hace más que aumentar sus soy la sospechas. detective Childers. ¿Recuerdas haber hablado conmigo por teléfono? Sí, claro. ¿Vives tú solo aquí? Sí, solo yo. Vale, ya casi hemos terminado. Te agradecemos mucho la ayuda. Siento seguir molestándote. Sinceramente, me sorprendería que encontrarais algo. Ha pasado tanto tiempo desde... Bueno, no sé. Oye, ¿había algo en el piso que se quedara aquí cuando te mudaste? Sí. En realidad no, absolutamente nada. Solo me sigue llegando su correo. ¿A nombre de Wai? Sigo recibiendo su correo. Sí, W-I-S. Sí. Llevamos buscando a esta persona desde hace ya un año. Ya. Como te he dicho, no nos llevará más de unos pocos minutos. Terminaremos y nos iremos de aquí. Cuando los agentes regresan a la antigua residencia de Andrew, descubren que ya no vive allí. Con el permiso del nuevo inquilino, los investigadores deciden examinar más de cerca el interior del domicilio, en busca de cualquier detalle que se les hubiera pasado por alto. Y es entonces cuando encuentran algo inesperado. Música, posibles manchas de sangre. El hallazgo hace saltar todas las alarmas de inmediato, así que se recogen muestras y se envían a analizar para determinar si podrían estar relacionadas con Lori. Con este nuevo enfoque, los agentes empiezan a buscar activamente a Andrew, intentando localizar su nuevo domicilio. Esta vez, están preparados. Los investigadores le siguen el rastro y, tratándolo ya como el principal sospechoso, consiguen una orden de registro para la casa en la que reside actualmente. Por primera vez, la investigación ya no trata solo de encontrar a Lori. Se trata de armar un caso contra la persona que podría haber estado delante de sus narices todo este tiempo. Pasan semanas hasta que los investigadores por fin logran determinar dónde se aloja Andrew. Tras colaborar con múltiples agencias y seguir diferentes pistas, los detectives consiguen localizarlo. Cuando llegan a la vivienda, él no está dentro. Pero esta vez, están listos. Con una orden de registro ya en la mano, los agentes no esperan. Entran de forma organizada y preparados para registrar toda la propiedad. Andrew no tiene ni idea de lo que está pasando. ¿Debería entrar? Ahora mismo no. Tenemos una copia de la orden de registro para ti. Te la daremos enseguida. Thomas todavía la tiene. Aquí tienes una copia de la orden de registro. Puedes ir a los juzgados a pedir una copia. A ver, esto es nuevo para mí porque estamos en Georgia. Y como sabes, yo soy de Florida, pero está firmada por el juez. Esta es tu copia para que la tengas y la guardes. Y todo esto es en referencia a Lori. Mientras los agentes llevan a cabo el registro, Andrew espera fuera. Parece tranquilo, casi como si todo esto fuera una pérdida de tiempo. Después de más de un año sin pruebas que lo vinculen directamente con el caso, parece estar seguro de que nada de esto le salpicará. Pero esa confianza no durará. Por ahora, se queda ahí de pie, intentando asimilar lo que está pasando, ajeno por completo a lo que los investigadores están a punto de descubrir. ¿Y de qué va todo esto? Es en relación a Lori. ¿En relación a qué? Nosotros tampoco lo sabemos del todo. El detective Magnus es quien lleva el caso. A nosotros solo nos han dicho que se ha conseguido una orden de registro para tu casa en busca de ciertos objetos. Me voy y vuelvo luego. Cuando terminéis, en 1 o 2 horas.
No, estamos a punto de hacer un inventario de todo lo que nos vamos a llevar y, en cuanto acabe con eso... Finalmente, Andrew se aparta a medida que el registro llega a su fin. Los detectives salen de la propiedad con varios objetos, incluyendo teléfonos móviles, ordenadores, tablets y ropa. Cualquier cosa que pudiera contener posibles pruebas. Con esto, los investigadores por fin tienen lo que necesitan para iniciar un análisis forense más exhaustivo. Y Andrew está ahora firmemente en el centro de todo, pero llevaría meses de pruebas, de análisis de datos digitales, de revisión de historiales de búsqueda y de rastreo de ubicaciones antes de que los investigadores pudieran empezar a encajar todas las piezas. Sin embargo, aunque Andrew sigue siendo su principal sospechoso, los detectives saben que no pueden ignorar ninguna posibilidad, así que continúan ampliando la investigación y deciden contactar con la madre de Lori, con la esperanza de que pueda arrojar algo de luz sobre Andrew. Pero esa conversación resulta ser de todo menos sencilla. Tengo entendido que tenía una cita con la policía de Nashville, y no pudo ir por el motivo que fuera, y queríamos aprovechar para hacerlo ahora si está disponible. Y yo llevo pidiendo desde el principio a la policía los archivos de este caso. No sé por qué os creéis con derecho a exigir mi colaboración. No tenéis por qué colaborar. Quiero todos los archivos del caso para los abogados, desde el caso anterior. Claro. Y bueno, solo para ponerla al día de lo que hemos estado haciendo desde que llegamos. Estamos poniendo toda la carne en el asador. Es demasiado tarde. Estáis poniendo toda la carne en el asador demasiado tarde. Solo estamos haciendo todo lo posible para intentar hacernos una idea de quién era ella. Ya sabe cuál es el panorama. Y lo más probable es que ya no esté entre nosotros. Hablando con sinceridad. Usted sabe cómo va esto. Ustedes investigan este tipo de cosas. Sabe cómo termina. Así es. ¿Es probable? Y me estáis tratando. Y este es mi problema con todo esto. Y voy a soltar todas mis quejas. Adelante. Me estáis tratando como a una criminal. Como si hubiera hecho algo. Ella no estaba bajo mi cuidado cuando pasó todo esto. Estoy lidiando con la pérdida de mi hija y con la negligencia asquerosa del Departamento de Policía de Tallahassee. Sí, la asquerosa negligencia del departamento. Sí, que podría haberme costado la vida de mi hija, y ahora venís a llamar a mi puerta 8 o 9 meses después a pedirme mi ADN. Nosotros asumimos todo eso. Vale, han puesto a detectives completamente nuevos en el caso. Es demasiado tarde. Espero que no lo sea, pero podría serlo, porque si yo traslado a una niña, es decir, vosotros sabéis cómo se hace esto. Si yo traslado a una niña, la voy a trasladar en esos 8 meses. No voy a esperar a que vengáis corriendo a mi casa. No pensamos que usted haya trasladado a la niña. No digo que yo, sino cualquiera que lo hiciera, porque tiene que haber un adulto implicado. Ella no puede mantenerse por sí sola tanto tiempo. Así que, pensando en su patrón de conducta, si sé que tengo a una niña a la que busca la policía, no me la voy a quedar sin más. La voy a mover. La voy a esconder. Cierto. Bueno, si su intención es echarnos la culpa a nosotros. No os estoy echando la culpa a vosotros, sino a cómo se gestionó. Se gestionó muy mal, muy mal. Usted puede estar en el lado correcto de todo esto. Puede investigar todo. Yo estoy en el lado correcto de esto. Lo que digo es que no hay ninguna razón. No estoy obligada. No tengo por qué colaborar con vosotros. No me fío de vosotros. Vale. Bueno, una de las cosas es el ADN materno. Sé cómo funciona. Sé cómo funciona. ADN mitocondrial, cariño. Créeme, tengo un máster en esto. Bueno, y eso es lo que estamos intentando hacer. Y yo digo que quiero el archivo del caso. Vosotros conseguís lo que queréis, pero yo no puedo conseguir lo que quiero porque lo que va a pasar es que cuando estos archivos del caso se pongan sobre la mesa, esto va a quedar en ridículo. Va a haber un montón de lagunas que señalar. Ya. ¿Por qué no se hizo esto? ¿Por qué debería haberse hecho? Vale. Y así que, si queréis lo que queréis, yo quiero lo que quiero. Así es como se consiguen las cosas. Mientras hablan con la madre de Lori, los detectives se topan con su frustración. Ella expresa su preocupación por cómo se ha llevado la investigación, sintiendo que se podría haber hecho mucho más en las primeras etapas del caso. A pesar de ello, los investigadores mantienen el foco. Siguen necesitando entender a Andrew. ¿Cree que su padre podría haberle hecho algo? ¿Lo haría? No puedo hablar de eso como un hecho y afirmarlo. Porque no lo sé. No creo que lo hiciera porque... A eso me refiero, a su instinto. Ella ha estado allí los veranos y en Navidad, así que no creo que él le hiciera daño. De verdad espero que no lo hiciera. ¿Y no pasó nada mientras ella estuvo allí? Ni denuncias por ningún tipo de abuso, ni nada por el estilo. No que yo sepa, pero él no me hablaba. Sí, vale, lo entiendo.
Pero yo no voy a decir que no lo hizo, pero de verdad espero que no le hiciera No daño. tenemos pruebas de que lo hiciera. Ya sabe, los forenses han revisado su piso con lupa y él ha colaborado. De hecho, ha proporcionado una muestra para su ADN como debería. Fue un negligente. Cierto, esto es culpa suya. Ahora, seré sincero. Eso requerirá que nos llevemos el dispositivo y lo traigamos de vuelta, lo cual es un fastidio. Lo sé. Y de nuevo, siendo completamente sinceros, no intentamos ocultarle nada. Estamos yendo más allá tratando de decirle exactamente qué vamos a hacer. Como no estábamos seguros de cómo se lo iba a tomar, conseguimos una orden, firmada por un juez, que nos permite llevarnos el teléfono, extraer de él lo que necesitamos, y luego devolvérselo mañana. No queremos quedarnos el teléfono. No quiero dejarla sin el teléfono, porque hoy en día el iPhone lo es todo, ¿verdad? Así que no nos lo queremos llevar a Tallahassee. Queremos hacerlo aquí y devolvérselo por la mañana. Cualquier vídeo que nos pueda subir, Jerry le puede enseñar cómo hacerlo rápido. No es tan difícil. Lo haremos. Cualquier cosa que se le ocurra que pueda ayudar. Tarde o temprano, los detectives se dan cuenta de que no están consiguiendo lo que necesitan. Nada de lo descubierto en esta conversación ayuda a construir un caso contra Andrew. Tampoco encuentran nada relevante en el teléfono de ella. Una vez más, los investigadores se quedan sin las respuestas que esperaban, pero entonces, los resultados de las pruebas que habían recopilado empiezan a llegar. Y esta vez, es exactamente lo que estaban esperando. Justo 3 días antes de que Lori sea encontrada, los detectives logran un avance crucial. Empiezan a notar incoherencias en la cronología de Andrew. Detalles que no terminan de cuadrar, así que examinan más de cerca los registros de su teléfono móvil. Lo que encuentran lo cambia todo. Su teléfono lo sitúa en una zona remota de Georgia en el momento exacto en que Lori desapareció, contradiciendo directamente la historia que había contado a los investigadores. Y la cosa no acaba ahí. El historial de búsqueda recuperado de su dispositivo revela consultas relacionadas con lugares remotos, incluyendo zonas de Georgia y Alabama, sugiriendo conocimiento previo o incluso premeditación. Para los investigadores, las piezas por fin empiezan a encajar. Pero el mayor descubrimiento aún está por llegar. El día que se encontró el cuerpo de Lori sería descubierta en el condado de Thomas, concretamente en una zona boscosa y remota cerca de la frontera con Florida. En la zona se había realizado recientemente una quema controlada, un fuego provocado para despejar la espesa vegetación. Debido a esto, la maleza densa y los escombros quedaron despejados, y el terreno quedó a la vista. Tras la quema, unos restos humanos quedaron expuestos en la zona y se llamó a las autoridades al lugar. Los restos fueron recogidos y sometidos a pruebas forenses, y más tarde se confirmó que se trataba de Lori Page. Ahora, con esto, los investigadores ya tenían la prueba clave. Los datos del teléfono de Andrew White habían demostrado que su dispositivo había viajado a esa zona exacta alrededor de la hora en que Lori desapareció. Así que, cuando el cuerpo fue encontrado allí, encajó directamente con las pruebas que ya tenían. Al día siguiente, los detectives localizan a Andrew, quien a estas alturas no tiene ni idea de que el cuerpo de Lori acaba de ser encontrado. ¿Quieres acercarte? ¿Quieres venir hacia mi coche? ¿Cuándo te mudaste a Tallahassee? En septiembre. ¿Septiembre? ¿Y cuándo conseguiste tu nuevo número? Porque intenté llamar al antiguo. Vale. ¿Sigues trabajando para...? Sigo aquí, más o menos. Me dijeron que te pusieron en una especie de baja administrativa o algo así. No sabía si era porque... Pensé que todo venía por lo de la pistola. No. No, hombre, no. ¿Llevas algún arma encima? No. ¿Te importa si te cacheo? Pon las manos en la espalda. ¿Sabes por qué estamos aquí, verdad? Para charlar un rato. Vale. Haz lo que tengas que hacer. Vamos a sentarnos delante. Con Andrew ya bajo custodia, lo trasladan a comisaría para empezar a interrogarle sobre qué había pasado exactamente e intentar sacarle la verdad. Ya en comisaría,
Los detectives confrontan a Andrew. Sin embargo, él no les da ninguna respuesta real. Con Andrew ya bajo custodia, lo trasladan a comisaría para empezar a interrogarle sobre qué había pasado exactamente e intentar sacarle la verdad. Ya en comisaría, los detectives confrontan a Andrew. Sin embargo, él no les da ninguna respuesta. Dame un segundo. Ahora vuelvo. ¿Tienes alguna idea de por qué estás aquí? Andrew, podemos jugar a juegos si quieres, pero estoy harto de jueguecitos. No. Bufido, muy bien. ¿Hay algo que quieras preguntarme? Tú me has traído aquí. Sé que te he traído aquí. ¿No quieres saber por qué tienes la palabra? ¿No estás preocupado en lo más mínimo? Eres funcionario de prisiones. Te acaban de traer al departamento de policía esposado. ¿Y no tienes ninguna pregunta? Eres brutalmente. Tú me has traído aquí. Tienes razón. Ni una sola pregunta. Este jueguecito del silencio. A ver, ¿a qué estamos jugando, tío? Digo yo que, si estuviera en tu lugar, tendría un montón de preguntas sobre por qué estoy aquí ahora mismo. Y no voy a fingir que no eres un tío listo. Sé que lo eres. Así que entiendes la diferencia entre asesinato, homicidio involuntario y todo lo que hay en medio, ¿verdad? Homicidio negligente, cualquiera de esas cosas. Lo entiendes, ¿no? Has visto a gente entrar y salir de esa prisión día tras día, con diferentes tipos de cargos. ¿Qué pinta tienen los que están acusados de asesinato frente a los que están acusados de delitos menores? ¿Se les ve diferentes? ¿Actúan diferente? ¿Cuál de los dos quieres ser tú? ¿Sabes por qué estás aquí? Como te he dicho, no estoy para jugar contigo. Se ha acabado, tío. Haz lo que tengas que hacer para arreglar esto ahora mismo. No tendrás otra oportunidad. Estarás mirando a un montón de gente en el banquillo del jurado, a los que les importará un reverendo carajo lo que digas cuando llegue tu momento. No les va a importar. Van a mirar todo lo demás y luego te van a condenar. Pero tienen que hacer las cosas bien. Necesito que lo hagan bien. Tú necesitas que lo hagan bien. Así que necesitamos saber qué pasó realmente. Vale. ¿Fue un error? ¿Fue un accidente? No sé de qué me estás hablando. Da igual. Tú sigue así, tío. Esta es tu vida, no la mía. Me importa cuando esto acabe, cuando esto se termine, se acabó. Esa es la única oportunidad que vas a tener. Yo me iré a mis cosas. Me pondré a trabajar en el siguiente caso. Vale, escucha, tío. El misterio se ha acabado. ¿De acuerdo? Que actúes así es lo que me está cabreando. Lori está muerta. Estás acusado de su asesinato. Así que mi hija está muerta. Está muerta. Hemos encontrado sus restos. ¿Dónde? Cuéntanos. Porque no estarías aquí acusado de asesinato por la muerte de tu hija. ¡Qué locura! Si no tuviéramos pruebas para demostrar que lo hiciste, no estaríamos haciendo todo esto a base de especulaciones. No lo estaríamos haciendo por pensar que lo hiciste. Tenemos pruebas que demuestran que lo hiciste. ¿Tenéis pruebas? Sí, un montón. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, y por eso estás aquí ahora mismo. Entonces, ¿por qué estamos hablando? Porque lo que queremos saber es cómo pasó. Para eso te estamos dando la oportunidad de que nos lo cuentes. ¿Simplemente te enfadaste con ella un día y decidiste que era el momento? ¿Fue un accidente? ¿Pasó algo y te asustaste después? ¿Lo planeaste? Quiero decir, todas esas son preguntas que yo querría que me respondieran si fuera del jurado. No estaríamos haciendo nuestro trabajo si no estuviéramos sentados aquí haciéndote estas preguntas para intentar darte la oportunidad de contarnos qué pasó realmente ese día. Y si yo estuviera siendo juzgado por ello, me gustaría darle al jurado esas respuestas antes de que especulen sobre lo que fue. Porque el hecho de que se hagan sus propias ideas va a ser muy malo para ti. Un asesinato premeditado de un menor no te deja en buen lugar en el tribunal.
Pero ¿sabes qué? Todos los padres que se sienten allí se han frustrado alguna vez con sus hijos. Todos los padres de ahí han pensado, Dios mío, ojalá esto parara. Están gritando. Están chillando. No puedo controlarlos. La gente entiende eso. La gente entiende a qué límite les lleva. Cabrearse. Dar puñetazos a la pared. Hacer lo que sea. Ya sabes, ese tipo de cosas. Algunas personas pierden los nervios. Lo entienden. Pero ¿sabes lo que no entienden? Y lo que no les gusta es alguien sentado en tu posición con una sonrisa en la cara, importándole todo un carajo. Eso es lo que van a ver. Hazles cambiar de opinión. No dejes que vean eso. Deja que vean quién eres de verdad. Necesito un abogado, hermano. Vale. Buena suerte. Al pedir Andrew un abogado, a los detectives ya no les queda otra que dejar de interrogarle. Sin embargo, ya tenían pruebas suficientes para armar un caso muy sólido contra él. Ese mismo día, fue trasladado a la cárcel. Una vez bajo custodia, pasó alrededor de 2 meses en prisión antes de morir de una embolia pulmonar, lo que más tarde se confirmó como un coágulo de sangre en el pulmón. En cuanto a Lori, la causa oficial de su muerte nunca llegó a determinarse. Si te gustó, suscríbete, dale like, que me apoya muchísimo.